En la penumbra de la noche, los secretos más oscuros emergen de las sombras. Crímenes sin resolver, almas que claman justicia y un reloj que no se detiene. Figuras sombrías acechan donde menos lo esperas. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Prepárate, siéntate cómodamente y ponte los auriculares. Porque en Crónicas Oscuras, la historia apenas comienza. En esta ocasión nos sumergimos en un misterio sin resolver. Un caso que nos lleva a la soleada Florida, pero donde las sombras se ciernen sobre un suceso terrible. El asesinato de la familia Walker en Osprey. Es diciembre de 1959, apenas unos días antes de Navidad. Regalos bajo el árbol, la ilusión de las fiestas. Y de pronto, la tragedia. Una tragedia que conmocionó a la comunidad y que a día de hoy sigue sin resolverse. Exacto. Christine, de 24 años, Cliff, de 25, el pequeño Jimmy, de 3 años, y la bebé Debbie, de apenas 1 año, brutalmente asesinados en su propio hogar. Para quienes no estén familiarizados con este caso, es importante destacar la brutalidad del crimen y la aparente falta de un móvil claro, lo que ha alimentado especulaciones y teorías durante años. Efectivamente. La hazaña del ataque, especialmente considerando que había niños pequeños involucrados, añade una capa adicional de horror a esta historia. Y sí, la falta de un móvil evidente es uno de los aspectos más desconcertantes. Totalmente. Los informes policiales detallan que Christine llegó a casa sobre las 4 de la tarde tras hacer la compra. La policía cree que fue atacada justo al llegar, mientras descargaba las bolsas del coche. ¿Qué te dice esto? Bueno, pues que el asesino o los asesinos probablemente la estaban esperando. Es decir, planearon la emboscada, lo que podría indicar un conocimiento previo de la rutina de la familia. Un detalle escalofriante, ¿verdad? Sin duda. Y la tragedia no termina ahí. Poco después, Cliff llegó a casa con los niños, Jimmy y Debbie. Al parecer, fue emboscado al entrar, también sin oportunidad de defenderse. Una emboscada doble. Exacto. Con premeditación. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿conocía el asesino a la familia? ¿Existía algún tipo de rencor o venganza? La policía encontró varias pistas en la escena del crimen. Una bota de vaquero ensangrentada, una tira de celofán de un paquete de cigarrillos. Cool. ¿Y también? Una huella dactilar en el grifo de la bañera. Pistas que lamentablemente no llevaron a ninguna parte en su momento. Es cierto, pero con los avances en tecnología forense no sería posible obtener nueva información de esas pistas. Me refiero a técnicas de análisis de ADN más avanzadas, bases de datos de huellas dactilares más extensas. Es posible. Quizá la ciencia moderna pueda arrojar luz sobre este antiguo misterio. De hecho, el caso dio un giro aún más extraño, cuando un hombre llamado Emmett Monroe Spencer confesó los crímenes. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Lo detuvieron? Pues no, las autoridades lo descartaron rápidamente. ¿Y eso por qué? Porque Spencer era conocido por inventar historias basadas en crímenes reales que leía en los periódicos. Un mentiroso patológico, según la policía. Ya veo. Aún así, su confesión falsa, por muy fantasiosa que fuera, nos dice algo importante. Este caso capturó la imaginación del público, generó especulaciones y probablemente inspiró fantasías macabras en algunas mentes perturbadas. Es cierto. Y a pesar de que la policía investigó a más de 500 sospechosos, nunca pudieron determinar un móvil claro para el crimen, lo cual nos deja en un punto muerto. O quizás no. ¿Has oído hablar del posible vínculo con uno de los casos criminales más famosos de Estados Unidos? El asesinato de la familia Clutter, inmortalizado en la novela A Sangre Fría, de Truman Capote. Por supuesto. Te refieres a Perry Smith y Richard Ika. Exactamente. Los autores de la masacre de Kansas. Resulta que, tras asesinar a la familia Clutter, Smith y Hickok huyeron a Florida. Se les vio en varias ocasiones entre Tallahassee y Miami e incluso se alojaron en un motel a tan solo 4 horas de Osprey. En las mismas fechas del asesinato de los Walkers. Así es, y hay más. Ese mismo día compraron en unos grandes almacenes cerca de la casa de los Walker e incluso un testigo mencionó que uno de ellos tenía la cara arañada. Lo que podría indicar una pelea, un forcejeo. Exacto. Ahora bien, Truman Capote en su libro descartaba cualquier conexión entre Smith y Hickok con el caso Walker, asegurando que tenían una coartada sólida para ese día. ¿Y si Capote se equivocó? ¿Y si por alguna razón les encubrió? Esa es la pregunta del millón. En 2012, la oficina del sheriff del condado de Sarasota reabrió el caso y comenzó a investigar la posible conexión con Smith y Hickok. ¿Y qué descubrieron? Desenterraron los cuerpos de Smith y Hickok para realizar pruebas de ADN y compararlas con el semen encontrado en la escena del crimen de los Walker. Una medida drástica,
pero necesaria para intentar resolver este misterio. ¿Y si coinciden las muestras? Los resultados no fueron concluyentes. No encontraron una coincidencia exacta con el ADN de Smith o Hickok, aunque el ADN parcial recuperado no permite descartarlos por completo como sospechosos. Entiendo. Es decir, Ya. sigue siendo una posibilidad, aunque remota. Exacto. Pero hay otra perspectiva que quiero compartir contigo. Una que arroja una luz diferente sobre el caso. Cuéntame más. Catherine Ramsland, una experta de la Universidad de Pensilvania, ha analizado el caso. Y, basándose en los objetos robados a la familia Walker, considera poco probable la participación de Smith y Hickok. ¿Y qué la lleva a pensar eso? Entre los objetos robados estaba el certificado de matrimonio de los Walker, un objeto sin valor material pero con una gran carga simbólica. Para Ramsland, este detalle sugiere que el asesino podría haber conocido a la familia y que el móvil del crimen fue personal, no un simple robo. Es una teoría interesante. ¿Por qué robar un certificado de matrimonio si lo que buscas es dinero o joyas? Precisamente, ese detalle aparentemente insignificante abre una nueva línea de investigación. ¿Quién querría llevarse un certificado de matrimonio? ¿Qué significado tenía para el asesino? Son preguntas que nos llevan al corazón del misterio. ¿Quién era el asesino? ¿Y cuál fue el verdadero móvil del crimen? Preguntas que intentaremos responder a medida que profundizamos en este caso tan complejo. Ese certificado de matrimonio es una pieza clave en este rompecabezas. Su robo nos indica que el asesino buscaba algo más que un simple botín. ¿Pero qué? Venganza, celos, un ajuste de cuentas del pasado. Es una línea de investigación fascinante. Si el móvil fue personal, el círculo de sospechosos se reduce considerablemente. Podría ser alguien cercano a la familia, un vecino, un amigo, incluso un familiar. No podemos descartar ninguna posibilidad. La policía investigó a más de 500 sospechosos, pero la falta de un móvil claro les impidió centrarse en una dirección específica. Mencionaste que Catherine Ramsland, la experta de la Universidad de Pensilvania, considera improbable la participación de Smith y Hickok basándose en el robo del certificado. ¿Podrías explicarnos un poco más su razonamiento? Claro. Ramsland es una experta en perfiles criminales. Su análisis se basa en la idea de que los objetos robados en un crimen pueden revelar mucho sobre la psique del asesino, sus motivaciones, su relación con las víctimas. En este caso, el certificado de matrimonio no tiene valor económico, pero sí un gran valor sentimental. Entiendo. Es como si el asesino quisiera llevarse un recuerdo, un trofeo que representara su vínculo con la familia. Exacto, ese tipo de comportamiento es más propio de un crimen pasional, de alguien que conocía a las víctimas y tenía un motivo personal para hacerles daño. Pero si fue alguien cercano a la familia, ¿por qué no se encontró ninguna pista que lo incriminara? Porque nadie sospechó de ellos en su momento. Quizás se trataba de alguien muy astuto que supo cubrir sus huellas a la perfección. O tal vez, y esto es algo que me inquieta, la policía pasó por alto alguna pista crucial en su investigación inicial. ¿A qué te refieres? Recuerda que este crimen ocurrió en 1959. Las técnicas de investigación forense eran mucho más limitadas que en la actualidad. No existía el análisis de ADN, las bases de datos de huellas dactilares eran rudimentarias, y la policía dependía en gran medida de los testimonios y las pruebas circunstanciales. Es cierto. En ese sentido, sería interesante analizar las pistas encontradas en la escena del crimen a la luz de las técnicas modernas. Sin duda. Imagina lo que podríamos descubrir con un análisis de ADN de la sangre en la bota de vaquero. O si pudiéramos comparar la huella dactilar del grifo con las bases de datos actuales. Quizás encontraríamos una coincidencia que en su momento pasó desapercibida. Es una posibilidad. De hecho, me pregunto si la policía ha considerado reabrir el caso y reexaminar las pruebas con la tecnología actual. Sería un paso lógico, ¿no crees? Especialmente si tenemos en cuenta que el ADN parcial recuperado de la escena del crimen no permite descartar por completo a Smith y Hickok. Cierto, aunque la teoría de Ramsland sobre el certificado de matrimonio me parece bastante convincente. Es una teoría sólida, pero no debemos olvidar que solo es una pieza del rompecabezas. Aún hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era el dueño de la bota ensangrentada? ¿De dónde provino la colilla del cigarrillo Cool? ¿Por qué el asesino se llevó el certificado de matrimonio y dejó otros objetos de valor? Y no olvidemos la pista del camarero de Pensilvania, quien contactó a la policía en 1994. Afirmaba que un cliente se había jactado de haber matado a la familia Walker. ¿Crees que esta pista podría ser relevante después de tantos años? Es difícil saberlo con certeza. La policía investigó la pista en su momento, pero no llegó a ninguna conclusión. ¿Era el cliente un fanfarrón que inventaba historias para llamar la atención? ¿O realmente estaba involucrado en el crimen? Me pregunto si la policía ha intentado localizar a ese cliente en los últimos años.
Con las redes sociales y las bases de datos online, sería más fácil rastrear a alguien que hace 3 décadas. Sería interesante saber si la policía ha retomado esa línea de investigación. A veces, una pista que parece irrelevante en un momento dado puede adquirir un nuevo significado con el paso del tiempo. Es como si estuviéramos reconstruyendo un puzzle, con piezas dispersas en el tiempo. Cada nueva pista, cada nueva teoría, nos acerca un poco más a la verdad, pero el panorama completo sigue siendo un misterio. Un misterio que nos atrapa como una telaraña. Cuanto más tiramos del hilo, más enredados nos encontramos. Es cierto, hemos analizado las pruebas, las teorías, los posibles sospechosos, pero la respuesta sigue eludiéndonos. ¿Quién asesinó a la familia Walker? ¿Y por qué? Quizás la clave para resolver este misterio reside en comprender la mente del asesino. ¿Qué tipo de persona sería capaz de cometer un acto tan atroz, especialmente contra niños inocentes? Esa es una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Fue un crimen premeditado? ¿Fruto de una venganza cuidadosamente planeada? ¿O fue un acto impulsivo? ¿Un arrebato de violencia desatado por la ira o la desesperación? Si analizamos las pistas, la emboscada a Christine y Cliff, la brutalidad del ataque, parece indicar un alto grado de premeditación. Pero la falta de un móvil claro nos hace dudar. Es como si el asesino no tuviera un motivo lógico, como si actuara por una fuerza oscura e inexplicable. Esa es una posibilidad. Algunos criminólogos creen que existen individuos capaces de cometer actos de violencia extrema sin un motivo racional aparente. Se les conoce como psicópatas, personas con una falta de empatía y remordimiento, que les permite actuar con una crueldad inimaginable. ¿Qué es que el asesino de la familia Walker podría ser un psicópata? No podemos descartarlo. Pero también es importante considerar otras posibilidades. Recuerda el robo del certificado de matrimonio. Ese detalle nos sugiere un vínculo emocional entre el asesino y la familia. Quizás el asesino estaba obsesionado con Christine o Cliff. Tal vez fue un amante despechado, un rival celoso, o incluso un admirador secreto que se convirtió en un acosador peligroso. Son posibilidades que vale la pena explorar. La policía investigó a varios conocidos de la familia, pero no encontraron ninguna evidencia concluyente que los vinculara al crimen. Es frustrante pensar que la respuesta a este enigma podría estar escondida a plena vista, en algún detalle que pasamos por alto, en alguna pista que no supimos interpretar correctamente. Es la naturaleza de los casos sin resolver. Siempre nos dejan con la sensación de que hay algo más por descubrir, una pieza del puzzle que falta y que nos impide ver la imagen completa. Y en este caso, esa pieza que falta podría ser la clave para hacer justicia a la familia Walker y darles a sus seres queridos la paz que se merecen. Exacto. Mientras el caso siga abierto, la memoria de Christine, Cliff, Jimmy y Debbie seguirá viva. No podemos permitir que sus nombres caigan en el olvido. Debemos seguir buscando respuestas, seguir investigando, seguir presionando a las autoridades para que no abandonen la búsqueda de la verdad. Es lo menos que podemos hacer por las víctimas de este terrible crimen. Y por todos aquellos que, después de tantos años, siguen esperando que se haga justicia. Esperamos que esta inmersión en el caso de la familia Walker les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de los crímenes sin resolver y sobre la importancia de no olvidar a las víctimas, incluso cuando el tiempo ha borrado sus huellas. La verdad, aunque a veces se oculta en las sombras, siempre está ahí fuera, esperando ser descubierta. Y quizás algún día la luz ilumine el camino hacia la justicia para la familia Walker. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en lo desconocido. Nos vemos en nuestro próximo viaje a las profundidades de la historia.